Bien, Dios les bendiga, buenas noches. Los estamos saludando a todos en el nombre del Señor Jesucristo y invitándolos a que nos regalen unos minuticos para que estemos en este momento interesándonos en las cosas más importantes de la vida eterna, de la salvación, de nuestra relación con Dios, de los intereses del alma. Estamos hablando de los intereses del alma, porque hay intereses de esta vida, responsabilidades de esta vida, y que son propios de esta vida, y que cuando nos vayamos de aquí, no los podemos llevar con nosotros. Lujos, casa, hogar, riqueza, cualquier cosa que hayamos adquirido de esta vida, aquí se queda. Solo nos sirve para la eternidad el plan de redención que el Señor ha dispuesto para nuestra salvación eterna. Y en eso nos vamos a ocupar esta noche, estos minutos que tenemos por delante, y que lo invito a usted a que me dispense unos segundos, unos minutos de su tiempo y que me escuche estas palabras que seguramente pueden serle de mucha bendición y de seguro van a tener un efecto muy importante para su vida y para la salvación eterna. Dice la Sagrada Escritura en la Epístola Universal del Apóstol Judas. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Dice la Sagrada Escritura, o el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, les dice en una ocasión: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y acto seguido les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor sabía de antemano que la vida nuestra, la vida en este mundo es corta, es pasajera, y que pasa rápido, pasa veloz. En la Biblia la compara con la flor del campo, con la hierba del campo, con la neblina que aparece por un tiempo y luego se disipa. La vida es comparada con naves veloces que cruzan, veloz, y la persona ayer fue niño y pronto es adulto, y luego alguien anciano de la tercera edad, y luego se fue. Entonces, lo que la Sagrada Escritura está diciendo es que en la vida terrena nosotros tuvimos un hogar, tuvimos una familia, un padre, una madre, unos hermanos, unos amigos, unas oportunidades, unos privilegios, unos más, otros menos, unos un poco menos afortunados, otros un poco más afortunados. Algunos carecieron de riqueza, otros tuvieron mucha. Pero cualquiera que haya sido la vida,
un día unos y otros tenemos que viajar, tenemos que irnos, tenemos que partir y partir hacia la eternidad. Entonces dice la Sagrada Escritura, o el Señor Jesús dijo, mire, si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Está hablando de su segunda venida, de que Él volverá a la tierra. Eso dijo Él el día que se despidió de los discípulos en el monte de los olivos. Dice que fue subiendo al cielo mientras los bendecía y hablaba con ellos y les habló del Espíritu Santo. Y dice la Sagrada Escritura que unos ángeles aparecieron para decirle a los discípulos, porque ellos estaban mirando hacia el cielo. Y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor volvería a la tierra. Dice la Biblia que ese que subió es el mismo que descendió y que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Y aquí nos está diciendo que debemos conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice que Él vino para llevarnos, para elevar nuestra visión y para ubicarnos en el camino hacia ese nuevo hogar, hacia el otro hogar. En este caso es el hogar celestial. De aquí nos tenemos que ir. Ya muchos de nuestros amigos y familiares y de nuestro entorno cercano se han ido. Y se han ido algunos con la esperanza del hogar celestial, de la vida eterna, y otros que descuidaron esa oportunidad y seguramente su destino será otro, un lugar, un destino miserable y horroroso. Entonces dice que este propósito de Dios con nosotros es para vida eterna. O sea que Él nos insiste, nos ruega, nos llama, nos invita a este propósito celestial, a un hogar donde vamos a estar, donde vamos a reunirnos con nuestros seres queridos, aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que que tuvieron en la vida la bienaventuranza de haber aceptado a Cristo como su Salvador y de haber obedecido el Evangelio. Ellos fueron invitados al hogar celestial y seguramente nosotros también. Y entonces allá nos encontraremos en ese otro hogar, el hogar celestial, y en este caso en la presencia de Dios. Y dice la Biblia, aquí hay 3 tipos de pecadores y hay que ponerle cuidado a lo que la Sagrada Escritura dice. En el primer grupo dice que es los que dudan. A los que dudan, ¿cuál es el remedio? Dice la Biblia, convencerlos con la verdad en un mundo tan mentiroso, en un mundo agobiado de mentira y de falsedad. A esos que dudan hay que convencerlos. El que duda es una persona que está en un punto intermedio, que a veces sí, a veces no, como que un poquito sí, como que un poquito no. Entonces lo que la Biblia dice es que esa persona tiene que consolidar su fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que los que a Él se allegan crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a ese que duda, la Biblia dice que hay que convencerlo
convencerlo para que crea en el Evangelio. Un propósito de la venida de Cristo a este mundo fue eso, convencernos para llevarnos a la fe, para llevarnos a la verdad, para llevarnos a creer en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas, en la doctrina del Evangelio del Señor Jesús. Por eso, cuando Jesús comienza la predicación del Evangelio, sus palabras fueron las siguientes: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y San Pablo decía en alguna ocasión: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, a eso vino el Señor, a consolidarnos en la fe, a cimentarnos en la doctrina, a establecer nuestra fe sobre un fundamento eterno, un fundamento inconmovible. Luego hay otro grupo de pecadores cuando dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Es como comparado a un edificio que está ardiendo en llamas, que se está quemando todo lo que hay por dentro, y allá adentro hay una persona o personas, y esas personas no tienen manera de salvarse a sí mismo, porque los aparatos o las puertas de salida o de escape han sido cerradas por las llamas, no hay oportunidad de escapar, no hay forma, no hay salvación, y definitivamente aquellas personas están amenazados para ser calcinados por las llamas, por el fuego. Y entonces la comparación es que ahora viene un equipo de rescate, ahora vienen unos salvadores o un salvador con un equipo de rescate, viene a rescatarnos, a liberarnos de la hecatombe, a liberarnos de la conflagración, a liberarnos de las llamas, a librarnos de perecer. Entonces, ese Salvador se las arreglará para rescatarnos y para salvarnos de las llamas del fuego. ¿Cuántas personas hoy en día están en peligro? Porque hay un vicio, porque hay un pecado, porque hay una atadura, porque hay una cadena, porque hay un demonio, porque hay un espíritu malo que los tiene cautivos, que los ha sometido a vivir una vida de servidumbre y de pecado, en cualquier vicio, en una actitud mala, en una vida mala, perdida, perniciosa. Y la Biblia dice que un propósito del Evangelio es rescatar a esa gente del peligro, del fuego que los amenaza y de la desventura que los asedia. Y luego dice: y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando dice que tener misericordia se refiere que el Evangelio es el mensaje de la misericordia. Cuando ustedes ven al Señor Jesús a lo largo del Evangelio, de los Evangelios, ustedes lo ven sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, curando la lepra de aquellas personas que han sido sentenciados a vivir separados de la sociedad y de la familia, y la lepra los obligaba a tener que vivir en los muladares, alejados de la sociedad y de la familia y de todo bien y oportunidad. Y el Señor vino para limpiarlos de la lepra, para romper las cadenas que ataban a las personas, para liberar al hombre de sus vicios y de sus males y de sus opresiones demoníacas y temerarias. Y luego dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir?
que el pecado es tan contagioso y tan maligno. Estamos viviendo una época de pandemia, del coronavirus, del COVID-19. Estamos viviendo una época y nos mandan a que nos cuidemos. Tenemos cuarentena y nos mandan a que tengamos demasiados cuidados y responsabilidad. Tener cuidado con el lavado de manos, con el tapabocas, tener cuidado hasta con el calzado, con la ropa, a protegernos de toda manera. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta y dicen los expertos que el coronavirus es una pandemia, es un virus, es una amenaza para la vida y para la salud, y que mata sin importar si es niño, o si es joven, o si es viejo, sin importar quién es, y sin importar si es rico o es pobre, o qué títulos o qué cargos ostenta en esta vida. El coronavirus es una pandemia que mata y que destruye, y por lo tanto hay que tener el mayor cuidado y responsabilidad. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado también es una plaga, es una pandemia que ha afectado en el sentido general de la palabra a todos, los ha lesionado a todos, los ha contaminado a todos. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una plaga, es una pandemia que lo contaminó todo, lo salpicó todo, llegó a todos los estratos, a todos los niveles sociales, llegó a todas las personas, a todas las nacionalidades, sin respetar nivel social, ni económico, ni cultura, ni religión, ni nada. El pecado es una plaga que lo perforó y lo contaminó todo. De ahí que necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos alguien que tuviera la capacidad de venir del cielo, un ser divino, como en efecto lo fue Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del cielo para nacer de una virgen y para morir en una cruz y derramar su sangre para liberarnos de la plaga del pecado, de la pandemia del pecado, y darnos a todos la oportunidad de la vida eterna. Y luego nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Sin mancha, de lo mismo que venimos hablando, la mancha es la pandemia, la plaga, el flagelo que contamina, que lesiona, que flagela a todos y que destruye la moral, la dignidad, que mancha el alma, que contamina el espíritu, que pervierte la conciencia, que degrada los valores y que degenera al hombre. Y solo Dios con su infinita gracia puede restablecer al hombre, rehacerlo de nuevo, convertirlo de nuevo, hacerlo como dijo el Señor Jesucristo, hacerlo una nueva criatura. El apóstol San Pablo nos decía el apóstol San Pablo en una recomendación a uno de sus compañeros de ministerio, decía que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, dice él, quiere decir que él también fue lesionado. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nosotros no somos salvos porque hicimos cosas bonitas aquí, porque hubo unos méritos que nosotros nos inventamos. No. Dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Les hemos predicado la palabra de Dios, la palabra de la vida eterna, la palabra de la redención. Le hemos predicado el Evangelio, le hemos insinuado una vez más que hay un lugar más allá de estas oportunidades terrenales. Hay un lugar en el cielo que Cristo preparó para nosotros. Hay un lugar en el cielo al cual Jesús, mediante el Evangelio, nos llama. Hay un lugar donde Dios quiere reunirnos en familia para que seamos felices por la eternidad. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Que el Señor te acompañe. Que la paz del Señor sea contigo.